Estamos desafiados por Dios con este pasaje de Jeremías, de pararnos en nuestro caminar, de evaluar, de volver a las sendas antiguas, lo que también se llama las sendas eternas, de volver al punto de partida. Esto significa para nosotros en forma práctica y descriptiva dos cosas. Una, la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, 3 y 4, comienzo de la iglesia. Pero no solamente fue el comienzo de la iglesia, también en nuestro mover de renovación, de restauración, lo primero que sucedió fue que el Espíritu Santo fue derramado en medio de los hermanos que comenzaron a reunirse para orar, para buscar a Dios, para clamar, para pedir que el Espíritu Santo sean renovados, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros volver al punto de partida significa volver a la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Volver a experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, con las manifestaciones y los dones que aparecen en las Escrituras. Toda la Escritura es para ser vivida por toda la iglesia, tal como está escrita. Volver a la búsqueda de la presencia de Dios, volver con sed y con clamor. Yo conocí la historia de algunos de los primeros hermanos que comenzaron este movimiento. La escuché de ellos mismos, de una manera o de otra. Y todo tenía un común denominador. Estaban con sed de Dios. No estaban conforme con lo que estaba pasando. Eran pastores, aunque tenían éxito, según lo que llamemos éxito, sentían que algo estaba faltando. Y unos en un lugar y otros en otro lugar, escuchen lo que les digo, durante años, no una semana de ayuno y oración, durante años estuvieron orando, clamando, buscando a Dios. Hay casos de hermanos que durante 18 meses pasaban horas todos los días hasta que entendieron, hasta que recibieron este bautismo del Espíritu Santo. No quiero dar los nombres porque sería muy largo, pero hay hermanos que a las 4 o 5 de la mañana iban al comedor de su casa, se tiraban al piso, y esto fue, en este caso especial, 4 años, clamando a Dios: Señor, la iglesia necesita ser renovada en el Espíritu Santo. Hubo sed, hubo búsqueda. Queridos, para nosotros volver al punto de partida es volver a buscar a Dios con sed, con hambre de su presencia. Amén. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado, comenzaron a suceder cosas sobrenaturales de las cuales nosotros somos todavía partícipes o estamos bebiendo de aquello que Dios derramó en aquel tiempo. Los cultos se experimentó un derramamiento del Espíritu Santo y fueron totalmente renovados. En la alabanza, que era muy espontánea, que se producía sin que nadie estuviese dirigiendo la alabanza. Estaban todos ahí juntos y empezaban a fluir una canción, un himno, una oración, un cántico, y todos empezaban a alabar durante horas, porque el Espíritu Santo estaba siendo derramado y estaban siendo todos tocados por la presencia del Espíritu Santo. Una adoración profunda. Un hermano nos contaba que hasta la 1, 2 de la mañana estaban adorando a Dios. No había ni instrumento musical, no había predicación, no había púlpito, pero estaban adorando a Dios porque experimentaban que realmente
estaban tocando a Dios y estaban rindiéndose delante de Él por la acción del bautismo en el Espíritu Santo. Comenzaron a ver síntomas que en la iglesia no existía, como cantos en el Espíritu. Son cantos espontáneos, cada uno cantaba en el mismo tono, se canta, pero cada uno canta lo que su corazón quiere. Empezaron a haber danzas, nosotros de vez en cuando hemos tenido algunas de esas cosas. A levantarse las manos, que no existía esa expresión hasta ese momento, aunque la Escritura habla de levantar manos santas y orar a Dios, pero era casi una herejía, por lo menos en la iglesia evangélica, aunque también la iglesia católica tenía la misma costumbre. Gente que se pasaba el culto arrodillado o en el piso humillado porque el Espíritu Santo le estaba hablando, le estaba tocando. Oraciones de gratitud, de gozo, de humillación. Había confesión de pecados espontánea y cada vez venían más personas con sed de todos lados a buscar del agua que se estaba derramando. Había lágrimas abundantes delante del Señor. Y todo sucedía por la acción del Espíritu Santo. Los cultos eran sin reloj, no había horarios. Empezaba cuando usted llegaba y terminaba cuando usted quería. Pero a veces han tenido experiencias. Si ustedes leen un libro que se llama Tiempos de Restauración, estas historias están contadas en retiros que cuando se quisieron dar cuenta había amanecido y estaban adorando, cantando y bendiciendo a Dios. No había nadie, como dije antes, que le dé manija al tema. Comenzaron a haber manifestaciones del Espíritu Santo, sanidades, don de lenguas, liberación de demonios, palabra de ciencia. Aún cambió hasta la disposición de cómo se ponían las sillas en un culto, porque nadie quería ver más la nuca del que está delante, como usted está viendo ahora del que está delante suyo. Todos querían hacer una rueda y mirarse a los ojos y poder libremente cantarse unos a otros. Había predicaciones ungidas del Espíritu Santo que producía profundo arrepentimiento. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver al derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos volver que cuando comenzamos un encuentro, cada uno entre realmente en la adoración, en la alabanza, en la experiencia de saber que Dios está aquí. Yo me siento en los encuentros en el primer asiento y todo el tiempo de la alabanza y la adoración estoy con mis ojos cerrados. No quiero ver nada de lo que está pasando alrededor mío porque no quiero que nada me distraiga. Pero también porque me hace mal escuchar que cantamos a veces hoy soy libre para amarte y para adorarte. Y puedo elevar mis manos hacia ti. Y ver que hay 2 o 3 que levantan la mano nada más. Cuando es una expresión que la misma canción dice, puedo levantar mis manos hacia ti. Ahora no estoy criticando, estoy diciendo nos falta algo. Estoy evaluando. Nos falta la experiencia del encuentro con el Espíritu Santo, que es la que nos hace levantar las manos. Hace muchos años había entre nosotros, no aquí, sino en Capital, un hermano, creo que era peruano o boliviano, que le faltaba un brazo. Le habían cortado el brazo. Y después de un encuentro donde muchas veces se mencionó con mis manos levantadas, Señor, yo te adoro, y esas canciones,
Él pasó y dijo, ustedes no saben la desesperación que yo tengo por poder levantar mis manos, pero no la tengo, me falta el brazo. Y la tristeza que me da, que ustedes que pueden, no expresan con su cuerpo la adoración a Dios. Pero no se trata de que ahora porque yo digo esto, la próxima vez todo el mundo levanta la mano. Se trata de evaluar y preguntarnos, ¿por qué nos pasa esto? Y tenemos que volver al comienzo, a las sendas antiguas. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscar que la presencia de Dios nos impacte, nos enamore. Que cuando estamos juntos, cada uno trae la presencia del Espíritu en su vida, la experiencia de la semana, y se juntan 100, 200, 300, no sé cuánto nos juntamos, y cada uno trae a Cristo en una experiencia real y viva, y entonces unimos el Cristo que vos tenés con el Cristo que tiene el otro, con el Cristo que tengo yo, con el Cristo de este, y es una explosión de alabanza, de gratitud, de bendición, porque el Espíritu Santo se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y en medio de esa alabanza van a suceder cosas como sucedió en Hechos y como sucedió al comienzo de lo que llamamos nuestro movimiento de restauración. Pero no solamente eso, sino que también volver a las sendas antiguas significa volver a la revelación de las verdades bíblicas. Aquellas cosas que el Espíritu Santo fue mostrando, fue revelando y que queremos repasarlas porque son parte del patrimonio, de la visión que Dios nos dio para vivir en el reino de Dios, para crecer en el reino de Dios y para multiplicar el reino de Dios entre nosotros. Algunas de las cosas que queremos ver o volver a ver es el señorío de Cristo. Esa fue una revelación clara, año 68. Jesucristo como Señor, como Kyrios, como dueño de nuestra vida, como forma única para poder entrar al reino de Dios, reconociendo la autoridad de Jesús, reconociendo que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿se acuerdan? De los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, para la gloria de Dios Padre. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pedro, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Kyrios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entender esta revelación de que Jesucristo era el Kyrios también nos llevó a buscar, yo me incluyo como parte de todo esto, pero no es que estuve yo en ese momento, llevó a buscar cómo predicaba Jesús. Si la fórmula para ser salvo es confesar que Él es el dueño, el Kyrios de mi vida, ¿cómo predicaba Jesús? Y al revisar los evangelios como resultado de comprender el señorío de Cristo, se entendió que el evangelio, la buena noticia que predicaba Jesús, era el evangelio del reino. Era un rey que venía a reinar sobre la vida del hombre, para sacarlo de otro reino, que era el reino de las tinieblas. Y así entendimos y recibimos esta revelación, que justamente la buena noticia que Jesús trajo, que significa evangelio, era esta: el reino de Dios se ha acercado. Muchos conocemos bien ese pasaje. Queremos revisar lo que es la respuesta nuestra al evangelio del reino de Dios. La fe en la obra de Cristo, en la vida de Cristo, en todo lo que Él enseñó, el arrepentimiento, reconociendo que estoy viviendo en un reino equivocado, no fui creado por Dios
para vivir en el reino de las tinieblas, fue creado por Dios para vivir bajo su autoridad y bajo su reino. Adán hizo el camino inverso que nosotros tenemos que hacer. Adán pasó del reino de Dios al reino de las tinieblas, del reino de la luz, porque fue creado sin pecado, y gracias a nuestro recontra tartarabuelo Adán, todos empezamos a nacer después en el reino de las tinieblas. Y el Evangelio del Reino nos dice que tenemos que pasar de las tinieblas a la luz, hacer el camino diferente. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra respuesta a ese Evangelio. Creemos, nos arrepentimos de vivir equivocadamente y ahora queremos bautizarnos en agua. Y el bautismo en agua también fue por revelación, que no era lo que entendíamos. Que el bautismo en agua es un verdadero pacto de muerte y resurrección. Que por el bautismo en agua nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. Que por el bautismo en agua somos restaurados. Por el bautismo en agua somos rescatados de una vana manera de vivir para vivir conforme a la voluntad de Dios. Queremos revisar estas tres cosas: la fe, el arrepentimiento y el bautismo en agua. También queremos hablar de lo que significa la gracia de Dios para con nosotros. La obra de Cristo en la cruz nos dio perdón de pecados, nos otorgó vida eterna, y a través del arrepentimiento y el bautismo recibimos ese perdón de pecados. Cuando entramos al reino de Dios, recibimos la esperanza de la vida eterna y somos llenos del bautismo en el Espíritu Santo. La promesa de Dios para el nuevo discípulo es que el Espíritu Santo nos va a capacitar para vivir la vida cristiana. Tenemos que revisar también lo que Dios nos habló acerca de lo que es evangelizar, que no es solamente repartir un papelito o decir alguna cosa, sino que evangelizar es hacer discípulos. Es lo que Jesús hizo. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, estaba haciendo un llamado al discipulado, a seguirle, a ser enseñado por él. Y los que eran sus seguidores eran sus discípulos. Y tenemos que volver a hablar qué es un discípulo, cuáles son las condiciones de Jesús para que podamos ser discípulos, para que podamos ser sus seguidores. También la revelación que vino es la unidad de la iglesia. La iglesia hoy, sobre la faz de la tierra, cuando hablo iglesia hablo de todas las expresiones, evangélicos, protestantes, católicos, ortodoxos, todo lo que tiene que ver con la iglesia cristiana. Hoy sufrimos una enfermedad terrible que se llama la denominación. Las denominaciones están fuera de la voluntad de Dios. Dios nos mostró que existen solamente dos expresiones de la iglesia. La iglesia universal, que es la iglesia que solamente Dios conoce porque está por todo el mundo, y la iglesia en una localidad que representa a todos los santos en esa localidad. Obviamente, después de 20 siglos de equivocación, hoy estamos llenos por todos lados de denominaciones. Pero la voz que Dios nos habló y nos enseñó es que la voluntad de Dios es la unidad de la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que si queremos agradar a Dios, también tenemos que tener esa misma condición. Y otra de las cosas que desde el comienzo se empezó a enseñar es acerca de la familia, acerca de tener familias estables, esposos, hijos en el reino de Dios, varones ocupando su rol, mujeres ocupando su rol.
los hijos obedeciendo a los padres. Comenzó esa enseñanza que trajo muchísima bendición. Tenemos cantidades y cantidades de familias que están siguiendo al Señor como resultado de aquellas enseñanzas que vinieron con el derramamiento del Espíritu Santo. Otra de las cosas que tenemos que recuperar y volver a repasar es que la iglesia no es una organización, la iglesia no es una serie de reuniones, ni de eventos, ni de retiros, ni de campamentos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, lo vuelvo a repetir, es el cuerpo de Cristo. Es cada uno de nosotros, cuando nos bautizamos, pasamos a ser parte de este cuerpo. La iglesia es un organismo, no una organización. Y cuando entraste a la iglesia por medio de la fe, el arrepentimiento y el bautismo, Dios te dio un lugar en su cuerpo. Y de ahí está la enseñanza de lo que llamamos relaciones firmes, lo que llamamos coyunturas y lo que llamamos concertaciones. Y yo les digo que este es uno de los puntos que más tenemos que corregir entre nosotros, porque hay mucha confusión que necesita ser aclarada. Otra de las cosas que Dios nos habló es que ser edificados a la imagen de Cristo es ser edificado en la palabra, y que esa palabra estaba resumida en estas dos palabras, kerigma y didaké. Son palabras en griego que nosotros tenemos que explicar. Kerigma significa proclama de la verdad y didaké significa mandamientos o enseñanzas o doctrina de parte de Dios. Y un discípulo, Dios nos mostró, es aquel que cree, kerigma, todo lo que Cristo dijo y hace, didaké, todo lo que Cristo manda. Por eso tenemos que restaurar estas dos palabras en la enseñanza. El propósito eterno de Dios. Me salté una, perdón. La iglesia en las casas, otro tema que Dios nos mostró. Que el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, en casi todo el Nuevo Testamento, hasta donde llegue, nos muestra que puso la iglesia en las casas, en los hogares. Que ahí hay objetivos bien claros que tenemos que entender. Y no solamente eso, sino que ahí es donde se practica el sacerdocio de todos los santos. Otra enseñanza que nos bendijo muchísimo y que tenemos que conocer a fondo es el propósito eterno de Dios. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué fue derramado el Espíritu Santo? ¿Para qué Dios nos hizo parte de un cuerpo? ¿Para qué nos dio dones, gracias, ministerios, servicios? El propósito eterno de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es tener una familia de hijos, de muchos hijos, semejantes a Jesús. Tenemos que hablar también de esa enseñanza. Y por último, pero no es que sea lo último, sino que es un resumen de lo que queremos este año, por lo menos charlar, es lo que llamamos la sencillez de nuestra acción como discípulos. Dios no te llamó a participar de reuniones. Dios no te llamó a tener actividades cristianas. Dios te llamó a servirle. Cuando nosotros nos bautizamos, en ese mismo momento que salimos del agua, nos esperan con una toalla, porque estamos todos mojados. Pero Dios nos espera con un uniforme, nos espera con un overol, nos hace obreros suyos.
cada uno que nació de nuevo, cada uno que recibe el bautismo del Espíritu Santo como la gracia de Dios, el poder para ser testigos, se convierte en ese mismo instante en un obrero. Y nosotros tenemos que aprender que la acción sencilla que Dios demanda de todos nosotros, no de los pastores, no de los diáconos, no de los líderes, no de los apóstoles, de todos, de cada uno, de la anciana de 85 años y del joven de 12, 13, si están bautizados, es lo mismo. Dios nos hizo obreros y demanda de nosotros una acción muy sencilla que se puede resumir en 5 palabras. La primera cosa es evangelizar. Todos tenemos que evangelizar. Evangelizar es sembrar, es dar nuestro testimonio, es contar lo que Dios hizo por nosotros, es llegar a las personas para que escuchen la obra de Cristo a favor de ellos. La segunda acción es hacer discípulos, que es cosechar. Acá hablamos de Cristo, la persona cree, se arrepiente, se bautiza, recibe el Espíritu Santo y es un discípulo. Jesús lo dice así, nació de nuevo. Y es como un bebé que nació de nuevo. Nació, es un ser humano. Ahora falta la tercera cosa, que es ayudarle a crecer. Nació, pero tiene que desarrollarse. Y eso es justamente la tercera palabra, que es discipular, enseñar. Estamos hablando de las 5 cosas sencillas que todos tenemos que hacer. La cuarta cosa es que después de discipular, de enseñar a guardar las cosas que Jesús mandó, necesitamos formar a esas personas que hemos evangelizado como obreros. Necesitamos que tomen conciencia de que Dios los llamó para ser obreros. Y tenemos que delegar el trabajo. Tenemos que mandar a distintos lugares. Tenemos que decirle a cada uno que estamos discipulando, vos trabajás en un lugar, es tu responsabilidad hablar a esas personas del reino de Dios. Y por último, cuando tenemos obreros formados, recién ahí podemos multiplicar la obra de Dios en otros lugares, abrir diferentes obras, abrir casas, abrir barrios, abrir localidades, abrir provincias y si Dios te manda, abrir otros países limítrofes o no, donde Dios te quiera mandar. Pero no podemos abrir ni una casa, ni ir a una provincia, no hacer nada si no tenemos obreros formados y capacitados. Una reflexión final. Terminamos. Jeremías 6:16. ¿Apareció eso ahí? Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hasta ahora leímos hasta ahí, pero faltaba una frase. Mas dijeron, no andaremos. Mas dijeron, Dios les dice, paren la máquina, miren, pregunten, vuelvan. Tienen que andar en las sendas antiguas. Ellos miran a Dios y le dicen, no andaremos. Increíble el desparpajo de esta gente de enfrentar a Dios de esta manera. Y el próximo versículo que sigue, Jeremías 6:17, dice el Señor,
al pueblo de Israel: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Le explico un segundo esto. Una atalaya era alguien que estaba vigilando en la muralla de una ciudad, en un lugar bien alto, tipo mangrullo, y mirando todo el horizonte por si venía un enemigo, o podían venir amigos, o podía haber distintos acontecimientos. Estos atalayas, que se llama así en la escritura, y en castellano es correcto, estos atalayas sabían tocar la trompeta, porque cada sonido de la trompeta anunciaba a todo el pueblo de la ciudad una cosa diferente. Y ahí estaba Dios diciéndoles al pueblo de Israel: miren, ustedes están equivocados, están yendo por un camino de maldad, tienen que preguntar por el camino correcto. Si siguen así va a pasar esto, esto, esto y esto. Es decir, estaba sonando la trompeta de Dios advirtiendo del peligro que venía eminentemente. Y Dios les dijo: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Y ellos dijeron: no escucharemos. Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse y evitar los males que vendrían sobre ellos a causa de sus malos caminos. Males que Jeremías mismo estaba profetizando. Hermanos, este pueblo que dice no andaremos, no escucharemos, conocía a Dios. Era el pueblo de Dios. Sabían toda la historia desde Moisés, desde Abraham, las promesas que Dios había hecho, cómo Dios era el Dios de ese pueblo, cómo eran sobre la tierra el único pueblo que tenían al verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra, como Dios. Conocían la palabra de Dios, los mandamientos que Dios le había revelado. Sabían también por la historia de sus padres, sus abuelos, su tatarabuelo, cómo Dios había hecho milagro tras milagro, portentos, habían sucedido cosas increíbles, la mano de Dios cuidándolos, guardándolos, siglo tras siglo tras siglo. Sabían quién era Dios. También sabían que Dios era santo. Sabían que Dios no solamente había revelado su palabra, sino que había advertido a su pueblo que si no guardaban sus mandamientos, iban a venir estos castigos. Y sabían que el pueblo que estuvieron antes que ellos, que no guardaron los mandamientos, indefectiblemente, porque Dios no va a cambiar, Dios enviaba el castigo que había dicho y que ellos habían sufrido. A pesar de eso, decidieron no hacer lo que Dios decía. Decidieron no aplicar, no obedecer a Dios. Directamente dijeron: no andaremos, no escucharemos. Miren, en el mismo libro de Jeremías, capítulo 18, hay un pasaje donde Dios los llama otra vez al arrepentimiento, a que dejen de adorar dioses de barro, de madera, dioses de otros pueblos. Ídolos, verdaderos ídolos, que es el pecado más abominable para Dios que puede existir en la Biblia. La idolatría para Dios es más abominable que cualquier otro pecado. Y Dios les advierte que abandonen esa actitud. Hay que leer todo el pasaje, pero les leo la conclusión final. Ellos le dijeron a Dios: en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón.
¡Qué descaro! Sabían que su corazón era malvado y decidieron hacer como se les ocurre conforme a la maldad de su corazón. No andaremos, no escucharemos, vamos a seguir a nuestros ídolos y vamos a hacer lo que nosotros queremos. Esto se llama soberbia, se llama rebelión y se llama maldad. Es lo que Dios encontró en el pueblo de Israel en tiempo de Jeremías. Quiero decirles, como un comentario aparte, que la peor cosa que le profetizó Jeremías era el cautiverio. Jerusalén destruida, el templo destruido y ellos cautivos a otro pueblo lejano que fue justamente Babilonia. Y eso se cumplió puntualmente tal como Dios lo profetizó. ¿Cómo es que este pueblo de Israel, que es grande como una provincia de Argentina, cómo es que todos juntos se agarraron de la mano y dijeron, no andaremos, no escucharemos, iremos detrás de nuestros ídolos? No, nadie se convocó para decirle esto a Dios. No hubo, no sé, en los barrios, en las ciudades, una reunión de todos juntos, a ver, 1, 2 y 3, no andaremos. ¿Saben cómo se lo decían a Dios? Con su actitud, con su vida diaria, con su pecado continuo, desvergonzadamente. Dios interpreta, lo que te estoy diciendo es que te pares, que preguntes y que andes por la senda, y vos me estás diciendo no andaremos. ¿Por qué? Porque el pueblo conocía la palabra de Dios, conocía la voluntad de Dios, pero su actitud, su forma de vida le gritaba a Dios, no vamos a hacerlo. No importa que vos seas Dios, no importa lo que vos digas, yo voy a andar según mi propio criterio. Y termino con una pregunta. ¿Y nosotros? ¿Vos y yo? ¿Y la iglesia? ¿No está así hoy la iglesia en general? ¿No estamos en alguna manera igual nosotros? Miren, hermanos, el Sermón del Monte, que tiene concentradas las enseñanzas de Jesús en toda su vida, y la enseñanza apostólica, la doctrina apostólica, año tras año, este es el 10º, la venimos meditando, memorizando y estudiando con un cuadernillo que se llama cuadernillo para el grupo familiar. Hace 10 años. ¿Cuántos tienen menos de 15 años? A ver, porque veo que hay muchos jóvenes. ¿Menos de 20? Bueno, yo levanto la mano, pero no entro. Bueno, ustedes tenían 10 años, 8 años, 7 años cuando empezamos a hacer esto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todos conozcan la palabra de Dios, con el objetivo de que todos meditemos en las Escrituras, de que todos sepamos cuáles son las verdades que tenemos que creer y cuáles son los mandamientos que tenemos que obedecer. De repente nos encontramos, no sé, cada uno revise su corazón, yo voy a hablar al voleo, con personas que tenemos que tratar algún problema y te miran y te dicen, no lo soporto y no lo voy a soportar. No lo quiero soportar. No lo perdono y no lo voy a perdonar. ¿Qué? ¿Poner la otra mejilla? No, que la ponga otro.
yo no voy a poner la otra mejilla. ¿Qué significa esto? Es lo mismísimo que decir no andaremos, no escucharemos. Hermanos, queremos atender las instrucciones del Señor. Dios nos está hablando de pararnos en los caminos. Dios nos está hablando de mirar y volver a las sendas antiguas, comenzando con una búsqueda del derramamiento del Espíritu Santo que nos dé poder y nos ayude a hacer su voluntad. Jesús dijo a sus discípulos: el que oye mis palabras y no las hace, el que conoce la voluntad de Dios y no lo hace, yo lo voy a comparar a un hombre insensato, un necio, que edificó su casa sobre la arena y que cuando vino la dificultad y el problema, la casa se vino abajo y fue grande su ruina. ¿De qué está hablando? Lo mismo que Israel. Se cumple. Es un proceso, pero se cumple. Tenemos que revisar nuestro corazón. Tenemos que evaluar si estamos haciendo lo mismo. Quiero pedirles una sola cosa. Preparémonos en oración para oír y para aplicar el reino de Dios en nuestras vidas, para aplicar las enseñanzas que queremos volver a repasar. Quiero pedirles una cosa. Preparemos nuestro corazón para orar, para buscar a Dios, para clamar y para poder aplicar las enseñanzas que Dios nos va a mostrar a través de lo que vamos a ir explicando. Bueno, muchas gracias por escuchar.